Buenos días, profesora. Nuestro tema seleccionado es evolución de la norma E030, diseño sísmico resistente en la construcción. Para empezar, nuestro trabajo tiene como finalidad dar a conocer la historia de la evolución de la norma técnica de edificaciones con código E030. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, esta norma asegura un mínimo nivel de confianza en que las estructuras diseñadas y construidas sean durables y tengan la resistencia suficiente para soportar los impactos de la naturaleza. Es decir, se ocupa de evaluar principalmente el correcto diseño sismorresistente en las edificaciones. El alcance de esta norma se aplica al diseño de todas las edificaciones nuevas, al reforzamiento de las existentes y a la reparación de las que resultarán dañadas por la acción de los sismos. De igual forma, para estructuras tales como reservorios, tanques, silos, puentes, torres de transmisión, muelles, estructuras hidráulicas y todas aquellas cuyo comportamiento sísmico difiere del de las edificaciones, se podrá usar esta norma en lo que sea aplicable. Las normas técnicas de edificaciones son en el Perú los documentos legales mediante los cuales se asegura un mínimo nivel de confianza en que las estructuras diseñadas y construidas sean durables y resistentes a cualquier desastre natural. Las normas técnicas de edificaciones se encuentran agrupadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, cuya última versión data del año 2006. El primer código peruano de diseño sísmico fue en 1967 y la última versión corresponde al año 2003. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma sísmica peruana E030 considera la siguiente filosofía de diseño: evitar pérdidas de vidas, asegurar la continuación de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. En concordancia con esta filosofía se establecen los siguientes principios para el diseño. La estructura no debe colapsar u ocasionar daños graves a las personas debido a movimientos sísmicos severos que ocurran en el sitio. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados que puedan ocurrir en el sitio durante la vida de servicios, experimentando posibles daños dentro del límite aceptable. Antecedentes. En el Perú, específicamente en el año 1967, se desarrolla el proyecto de la primera norma sísmica peruana. En estos años se comienzan a analizar los muros de corte por el método de Muto, es decir, la contemplación de la deformación por flexión de las barras. Como los sismos demostraron que muchas de las edificaciones que se construían no eran las mejores, se dio inicio al gran cambio en la ingeniería estructural de edificaciones. Debido a ello, las nuevas edificaciones que se construyen en los años 70 introducen muros de concreto y vigas peraltadas en las dos direcciones. Se comienza a usar muros de concreto en los linderos laterales de la edificación. Se desarrollan proyectos de albañilería, considerando columnas y soleras como confinamiento de los muros. Las columnas en las viviendas y multifamiliares de 4 pisos aumentan en forma importante en relación a lo que anteriormente se solía usar. Los criterios de estructuración cambian para buscar rigidez lateral en las dos direcciones de la planta. Se comienza a dar principal importancia a la interacción con los tabiques de ladrillo. De igual forma, se trata de corregir el problema de columnas cortas, detallando la tabiquería en los planos de estructura e intentando separarlos. Surgen las juntas con poliestireno expandido y las columnetas de refuerzo para la tabiquería. Las costumbres de análisis y diseño van evolucionando, interesando cada vez más no solo el cálculo de esfuerzo, sino el nivel de deformación laterales. Por otro lado, ya no solamente interesa obtener una determinada resistencia por flexión o cortante, sino que se va introduciendo el concepto de ductibilidad. En 1976 se publica en nuestro país la norma de diseño sismorresistente,
que ha regido hasta hace pocos años, y que constituye la primera norma oficialmente publicada por el Ministerio de Vivienda y Construcción. En 1996 se produce el sismo de Nazca, consiguiendo daños en edificaciones escolares nuevas, que tenían solamente pórticos en una dirección, con el agravante de tener tabiques de diferente altura. Se vuelve a presentar el efecto de columnas cortas, a pesar de haberse independizado los parapetos o tabiques de albañilería. El problema de fondo comprendía a la norma sísmica de 1977, ya que subestimaba los desplazamientos laterales. Las juntas de 1 de 2 pulgadas resultaron insuficientes para separar realmente los parapetos y la estructura. Estado del arte. Primero comenzaremos por definiciones. Zonificación sísmica. Distribución espacial o regional del peligro o amenaza sísmica esperada en una zona del país según la sismicidad observada en el territorio nacional. Peligro sísmico. Determinación del nivel de intensidad sísmica esperado en el sitio del proyecto, que depende de la sismicidad regional, de la información neotectónica y de la atenuación de las ondas sísmicas respecto a la distancia epicentral. Factor de zona. Es la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. Microzonificación sísmica. Estudios multidisciplinarios que investigan los efectos de sismos y fenómenos asociados como amplificación de las ondas sísmicas, licuación de suelos, deslizamientos, tsunamis y otros, sobre el área de interés conjuntamente con las características geotécnicas del sitio para delimitar unidades geográficas con características similares de respuesta del terreno al sismo. Estudio de sitio. Son estudios limitados al lugar del proyecto y suministran información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas y otros fenómenos naturales por las condiciones locales. Su objetivo principal es determinar los parámetros de diseño. Perfil de suelo. Es una clasificación del terreno en los 30 metros superiores, medidas desde el nivel de fondo de cimentación, que depende de velocidad de onda de corte promedio, número de golpes y resistencia al corte en condición no drenada. Velocidad de ondas corte promedio. Es la velocidad promedio de propagación de las ondas sísmicas de corte, cuyo desplazamiento es transversal a la dirección de propagación de la onda. Es una medida de la rigidez del terreno en los primeros 30 metros. Resistencia al corte en condición no drenada. Es una medida de la resistencia cortante de suelos cohesivos finos con baja permeabilidad. Factor de amplificación del suelo. Es un parámetro que indica la amplificación sísmica debido a las condiciones locales del suelo. Periodo. Periodo fundamental de vibración de la estructura en segundos. En segundo lugar, tenemos a la determinación de la aceleración espectral. Primero, los factores de zona. Para la determinación del espectro de pseudoaceleraciones horizontales, para el diseño sismorresistente de las edificaciones, la norma E030 utiliza la siguiente ecuación. Espectro de pseudoaceleración es igual al factor de zona por el factor de uso, por el factor de amplificación sísmica, por el factor de suelo, sobre el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica, todo por la gravedad. El factor de zona se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad y depende de la ubicación geográfica del proyecto. En general, las ubicaciones más cercanas de la costa tienen un factor de zona más alto que las zonas alejadas, como en la costa. La figura 1 ilustra las zonas sísmicas en el Perú, y la tabla 1 los factores de zona correspondientes. Clasificación de los perfiles de suelo. Para la determinación del factor de suelo, primero se utiliza la tabla número 2, la cual indica los rangos de valores promedios ponderados de velocidad de ondas de corte promedio, número de golpes y resistencia de cortes en condición no drenada, que definen los distintos tipos de perfiles de suelo en los 30 metros superiores. Factores de suelo. En la versión anterior de la norma E030 no se consideraba la velocidad de ondas de corte promedio,
como un criterio para la clasificación de perfiles de suelo. Los perfiles de suelo representan a roca dura, roca llana o poco fracturada, roca o suelo muy rígido, roca fracturada y suelos muy rígidos, suelos intermedios o suelos medianamente rígidos, suelos blandos o suelos flexibles, y suelos en condiciones presionales, donde se requiere un estudio mecánica de suelos. A continuación, el factor del suelo se obtiene mediante la tabla número 3 en función del factor de la zona y del perfil de suelo. Los factores de amplificación sísmica. El factor de amplificación en la norma E030 del 2016 se obtiene de acuerdo a las características del sitio mediante las siguientes expresiones. Los valores de periodo que define la plataforma de la gráfica, factor de amplificación sísmica, y el periodo que define el inicio de la zona con desplazamiento constante en la gráfica, factor de amplificación sísmica, se obtiene de la tabla número 4, en función del perfil de suelo. La versión anterior de la norma E030 no considera un valor de TP para el perfil S0. Categoría de las edificaciones y factor de uso. El factor de uso depende de las categorías de las edificaciones, las cuales se presentan en la tabla número 5. La versión actualizada de la norma E030 introduce el concepto de aislamiento sísmico y la edificación con aislamiento sísmico en la base considerada U igual a 1. Además, la norma considera una subcategoría A1 a los establecimientos de salud de mayor nivel. Sistemas estructurales. El coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se determina como el producto de coeficientes, que depende del sistema estructural utilizado, y de los factores de irregularización en altura y en la planta. Estos factores de irregularidad en altura y en planta no eran considerados en la versión anterior de la norma, sino que en el factor coeficiente de reducción de las fuerzas sísmicas se multiplicaba por 0,75 para estructuras irregulares. Y para terminar, otras actualizaciones de las normas E030. La norma actualizada introduce el concepto de sistema de transferencia, que son estructuras de losas y vigas que transmiten las fuerzas y momentos desde el elemento verticales discontinuos hacia otro del piso inferior, regulando su aplicación en zonas sísmicas. Otro aspecto novedoso es la utilización de sistemas de aislamiento sísmico o de sistemas de disipación de energía en edificación, que anteriormente no eran considerados en la norma. La figura ilustra un aislador sísmico. Conclusiones. La normatividad en la construcción debe ir cambiando en los años debido a los continuos sismos que ocurren a nivel nacional. Según Censico, establece en su Reglamento Nacional de Edificaciones que la norma E030 se debe aplicar para el diseño de aquellas edificaciones nuevas en evaluación y en reforzamiento, para evitar que sean dañadas por la acción de los sismos o terremotos. Además, esta norma debe tomar medidas ante desastres ocurridos como consecuencias del movimiento sísmico. De acuerdo con el artículo 3 del Reglamento Nacional de la Construcción de Censico, esta norma tiene la finalidad de evitar pérdidas humanas, asegurar la continuidad de servicios básicos y evitar daños estructurales a la propiedad. Desde el punto de vista del ingeniero Juan Alejandro Muñoz Peláez, vicepresidente del Comité Peruano de Diseño Sismoresistente, afirma que aquellas estructuras ubicadas en terrenos bastante blandos y débiles, como el caso de cerros, no tendrán una resistencia considerable ante cualquier escenario telúrico, ya que esta estructura son hechas a la base de materiales de poca resistencia o por falta de alguna dirección técnica al momento de la construcción. Con cada evento sísmico que ocurre en nuestro territorio, la norma de construcción debe ir mejorando considerablemente, ya que con cada terremoto que sucede se puede construir mejor y así poder implementar métodos más eficientes al momento de un terremoto. Recomendación. Recomendamos incorporar en futuras versiones de la norma
Los adelantos tecnológicos recientes, como el desarrollo de los disipadores sísmicos, el uso de nuevos materiales de construcción, las condiciones topográficas del terreno y los registros acelerográficos. Recomendación: incorporar en futuras versiones de la norma los adelantos tecnológicos recientes, como el desarrollo de los disipadores sísmicos, el uso de nuevos materiales de construcción, las condiciones topográficas del terreno y los registros acelerográficos de los sismos más recientes en distintos perfiles de suelo. Con el paso del tiempo, los sismos seguirán ocurriendo y la probabilidad de que ocurran unos catastróficos es muy grande. A pesar de contar con una norma que evite muchos accidentes, se debe de estar consciente de que no es perfecta y debe de mejorar a las circunstancias y niveles de riesgo que se produzcan. Debería existir una especificación para cada zona, en específico del Perú, ya que todas tienen variantes distintas que afectan a la normativa del E030.